Eh, Algo de lo que muchos nos solicitan y nos piden pues es la información o la orientación para poder acceder a sus tratamientos hormonales o incluso procedimientos quirúrgicos a través del servicio público, pues, ¿no? Que si bien en México todavía no es una realidad, va ido avanzando y ya existen algunas herramientas y protocolos de orientación y de atención y que pueden ser herramientas para las personas trans para poder exigir el tema de sus derechos al acceso a la salud en el servicio. Voy a dar eh, en cualquier momento que ustedes consideren de alguien que tenga alguna pregunta o quiera hacer algún comentario. Y no sé si Lascano vayas a comentar algo más o ya me voy con la presentación. No, nada más. Bueno, parte de lo que sí les voy a pedir es que no se vayan, porque al final para yo poder, pues, reportar mi actividad como parte de mi comité, si alguno de ustedes accedió al grupo por la publicación de Impulso Trans, bueno, la actividad se organizó por parte del comité estudiantil de mi universidad, que es el Comité de Derechos Sexuales y Reproductivos, incluyendo VIH y SIDA. Entonces yo tengo que reportar las actividades que yo realizo. Entonces sí les voy a pedir que, bueno, que quieren encender su cámara, pues también se los agradecería. Igual si quieren ya nada más al final, porque necesito tomar evidencia de que una captura de los asistentes y les voy a enviar al final de la ponencia también un forms donde necesito que también lo contesten para poder, pues también reportar las personas intervenidas y beneficiadas de esta actividad. Nada más eso, porfis. Ok. Y ya, muchas gracias. Muy bien, yo ahorita ando en un espacio por cuestiones de actividades de trabajo que no me esperaba. Estoy en una red pública, entonces espero no se me esté cortando tanto el internet. Entonces voy a tratar de ajustarme al tiempo y si se me va el internet ahí me tienen un poquito de paciencia, ¿no? Bueno, el tema que me pidieron apoyo, pues es justamente el derecho de las personas trans, personas NB, a terapia de reemplazo hormonal para derechohabientes en el seguro social. Pues no, si bien voy a hablar del tema del seguro social, es importante considerar pues que tenemos un servicio de salud público y que habrá personas que tengan seguridad social, ya sea IMSS o ya sea ISSSTE, pero también hay otras personas que no tienen acceso a esta seguridad social y su seguridad social de cada estado tendrá los mecanismos para poder brindarles y proporcionarles la atención. Por ejemplo, si yo la aterrizo en el estado de Jalisco, bueno, tenemos a la Secretaría de Salud Jalisco, que está dividida en OPDs y que tiene diversos sistemas de salud a los que las personas pueden acceder, pues, ¿no? Entonces, bueno, existe ya un protocolo de atención para el Instituto Mexicano del Seguro Social. Sí, y surgió en mayo del 2022, donde se presenta el protocolo de atención a personas lesbianas, gay, bisexual, transexual, travesti, transgénero e intersex. Y bueno, este documento es la base para justo empezar a capacitar al personal y atender o establecer ciertas directrices de atención integral, ¿no? Sobre todo basado en el tema del respeto, pues, ¿no? Entonces, este protocolo para todas las personas que están solicitando su servicio a través del Instituto Mexicano de Seguro Social, pues es una herramienta útil. Sin embargo, otro protocolo como es este, pues no, este surge por allá en el 2017 más o menos. Sin embargo, en el 2020 se le hizo una nueva revisión y pues es el protocolo de acceso sin discriminación a la prestación de atención médica para la población LGBTQ+, y sus guías de atención, bueno, si bien marca las directrices, marca los principios y todo el fundamento legal, también tiene 4 guías
divididas, uno para atender a hombres que tienen sexo con hombres, mujeres que tienen sexo con mujeres, personas intersex y personas trans. Bueno, sin embargo, es verdad que a nivel de atención médica, y esto lo voy a enfocar más en personas trans, al final hace referencia a la WPAT, para la atención médica como tal. Pues no, que la WPAT es una organización a nivel internacional que ya tiene bastante tiempo haciendo trabajo en el tema de salud y el abordaje hacia poblaciones trans. Incluso, si no mal recuerdo, este 2026 va a ser el primer congreso de la WPAT en Ciudad de México. Y pues bueno, aquí se hablan solo temas médicos, salud física, quirúrgico, salud mental, todo relacionado solo con poblaciones trans y todo este espectro de poblaciones trans e intersex, ¿no? Este protocolo, si bien busca garantizar el acceso efectivo y sin discriminación y se integran las diversidades de expresiones sexuales no normativas mediante el establecimiento de criterios orientadores y acciones específicas, pues, ¿no? Entonces, este protocolo es una herramienta para todas aquellas personas que no tienen derecho a bienes en el Instituto Mexicano del Seguro Social, pues, ¿no? Incluso es un documento extra que pueden presentar cuando van al IMSS, pues, ¿no? Por ejemplo, el ISSSTE actualmente yo no he conocido que saque también un protocolo, un procedimiento. Así que este mismo me sirve tanto para IMSS, para INSTE, para quienes no tienen derecho a audiencia como tal, todo el sistema de salud, tanto público como privado, pues, ¿no? Entre uno y otro, pues este nada más es de observancia general y obligatoria para servidoras públicas del IMSS, pues, ¿no? Y este, pues es para todo el sistema que aplica el sistema de salud, ya sea público o privado, ya sea IMSS, ISSSTE, los OPDs, cualquier clínica, pública o privada, este protocolo pues se puede utilizar, pues no es una herramienta. Y pues bueno, creo que es importante, antes de ir comenzando, es que las personas también podamos conocer y saber, pues, qué es la discriminación, ¿no? Porque muchas veces acudimos a solicitar nuestro servicio y nos lo niegan, y a veces pensamos que no es discriminación el que nos digan, es que no tengo el procedimiento, es que el médico no llegó, y es que tu cita te toca para tal fecha. Entonces, el que nos quede claro que es la discriminación, también nos va a ir ayudando a ir detectando si somos víctimas de discriminación o no al momento que vamos a pedir nuestra atención a la salud. Y bueno, tenemos una ley federal para prevenir y eliminar la discriminación. Esta es la ley secundaria que regula nuestro artículo primero constitucional, párrafo quinto, que es donde la discriminación está prohibida. Bueno, y la misma ley federal nos dice que la discriminación es todo trato desfavorable y cuando decimos estos tratos pueden ser desde acciones, omisiones, actitudes, comportamientos, desde la negación, exclusión, distinción, hacer un menoscabo, impedir, restringir. Y él la va a ejecutar personas físicas, personas morales, entes públicos. ¿Cómo se va a originar? Ya sea por las características, por los atributos o rasgos de cualquier índole de las personas, pues, ¿no? Por ejemplo, origen étnico, desde lengua, sexo, en este caso por temas de identidad de género, por temas de expresión de género, por temas de orientación sexual, por nuestras características sexuales, por todos estos motivos y que finalmente nos dé como resultado el que se anule o se menoscabe el reconocimiento, goce o ejercicio de algunos de nuestros derechos, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones las personas de repente me han comentado de, hoy es que fui al IMSS y me dijeron que fuera dentro de 3 meses, volví a ir entre 3 meses, me dijeron que fuera dentro de 6 meses, y de repente no detectamos que eso también puede llegar a ser un tipo de discriminación, porque hay varias formas en que nos pueden discriminar estos tipos de discriminación. Una discriminación directa, una discriminación indirecta
múltiple o de forma interseccional, ¿no? Cuando hablamos de esta discriminación directa, pues es una discriminación explícita, ¿no? Así directamente a la persona. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Cuando es una discriminación indirecta, pues son estas prácticas aparentemente neutrales o inofensivas que de facto contribuyen a propiciar una estructura desventajosa hacia personas o de personas debido a sus características, ¿no? Cuando hablamos de una discriminación múltiple, se da cuando una persona o grupo de personas sufren discriminación por más de una característica y se va creando una carga acumulada. Y cuando se da una interseccional, se da cuando una persona o grupo de personas sufren un tipo de discriminación en particular asociada a la confluencia de dos o más características y esto va creando una carga específica, ¿no? Por ejemplo, algunas prácticas discriminatorias sociales que de repente tenemos es desde que se empiecen a crear o colaborar la difusión de estereotipos de cualquier grupo humano, ¿no? Entonces, el compartir un meme, un chistecito, una burla de las características de una persona o un grupo de personas, ya le estamos sumando al tema de la discriminación, ¿no? Algo que es mucho más palpable es el hostigar, maltratar, aislar, agredir, segregar o marginar a cualquier persona o grupo de personas, igual, ¿no? Por sus características, ¿no? Y otro tipo de discriminación, que también son prácticas recurrentes que existen, es establecer distinciones a nivel legal, económico, laboral, la libertad de movimiento, el acceso a determinados ámbitos en la prestación de servicios de salud, educativo, a temas laborales. Todos esos también son otras formas en que las personas vivimos este tipo de discriminación. Por ejemplo, una discriminación así directa. Por ejemplo, yo voy, o una mujer trans o una persona trans va a un centro de salud, a un hospital a recibir un tratamiento ya sea por tema de tratamientos hormonales, o sea, por alguna otra condición médica, lo que sea, y hay un acto discriminatorio donde hay comentarios como yo no atiendo personas como tú, busca en otro lado la atención, tu condición de resultado de tu estilo de vida, no te puedo ayudar. Esto es directo, pues, ¿no? Este es el tipo de discriminación directa que puede vivir una persona. Cuando hablamos de una discriminación indirecta, pues no. Por ejemplo, podemos imaginar el siguiente escenario. Pues no hay una política neutral donde la clínica tiene este sistema de registro estandarizado que requiere que todos los pacientes usen obligatoriamente el nombre legal o el sexo asignado al nacer que aparece en la identificación oficial. ¿No? Este es un tipo de discriminación indirecta porque aquí no, pueden empezar a negar o poner barreras para acceder al servicio a muchas personas trans que no han tenido acceso porque simplemente no desean hacer un reconocimiento legal de la identidad, pues, ¿no? Eh, eh, él en su nombre social, pero que aún no ha podido hacer cambiarle legalmente sus documentos. Pues, ¿no? Entonces se ve forzada a usar el nombre legal en todo el proceso. Pues, ¿no? Al ser llamada por el nombre masculino y ser tratada con los pronombres en masculino, incluso el trato, la forma de referirse hacia ella. Pues, ¿no? Eso ya es un tema discriminatorio y esto pues va a ir generando angustia, incomodidad, vergüenza, y va a provocar que las personas optemos que ya no acudir a estos sistemas, pues, ¿no? Al tema de salud, pues, ¿no? Entonces es importante ir revisar cómo están nuestros sistemas y los procesos para agendar la cita. Aunque no haya mala intención, pero al final nos están discriminando, pues no. Entonces, aquí la importancia es de cambiar las formas, los sistemas, hacer los procedimientos de tal manera que nos permitan ceder, pues no. Una ejemplo de discriminación múltiple, por ejemplo, una persona trans puede ser una mujer trans de bajos recursos que vive en una zona rural y además de una edad avanzada, ¿no? Entonces, ella como mujer puede vivir transfobia como mujer trans, pero también puede vivir barreras socioeconómicas, a lo mejor para poder llegar
al centro de salud, a tal vez le queda muy lejos, el tema de la transportación, y luego aparte puede llegar a vivir discriminación por temas de edad, pues, ¿no? Entonces, todas estas se van como que interseccionando y al final, pues la persona no va a recibir la atención a la salud correspondiente de manera integral, pues, ¿no? Y este tipo de discriminación se pueden dar en una sola ocasión o se pueden ir dando por separado, pues, ¿no? Y el tema de discriminación interseccional, por ejemplo, esto es muy específico. Por ejemplo, una mujer trans que va por una gripe, a una mujer trans le pueden llegar a hacer preguntas como ¿tienes VIH? ¿O tienes traes temas de adicciones? ¿Por qué? Por el estigma que existe hacia las poblaciones trans. Bueno, cualquier otra persona que no le lean desde ser una persona trans, tal vez este tipo de preguntas no se las van a hacer, pero a una mujer trans es muy posible que este tipo de preguntas sí se las hagan, solo por el estigma que vivimos, pues, ¿no? Y bueno, desde las páginas oficiales, por ejemplo, del IMSS, sí hay tratamientos hormonales a una mujer cis que va a pedir un tratamiento hormonal porque así lo requiere su salud, no se lo niegan, se lo dan. Sin embargo, a las personas trans, a las mujeres trans, hay estos cuestionamientos del por qué y para qué queremos los tratamientos hormonales, pues, ¿no? Entonces, el ir conociendo cuáles son estos tipos de discriminación nos ayudan a ir buscando pues, las rutas para poder resolver y el que las personas podemos llegar a tener un acceso más amigable y que realmente se garantice el tema de salud, ¿no? Y para ello hay fundamento legal, ¿no? Y hay desde la legislación internacional, así como un marco constitucional, y ya hablamos de leyes, códigos, reglamentos, normas, decretos, acuerdos y pues leyes especializadas, pues, ¿no? Que son también lo que se va requiriendo y lo que necesitamos que vaya avanzando, pues, ¿no? Si nos vamos a un marco normativo internacional, podemos mencionar muchos instrumentos, pues, ¿no? Sin embargo, la Declaración Universal de Derechos Humanos es uno de los instrumentos importantes. Está la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, que en este caso es otro importante. Y pues también vamos a tener el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como el de Derechos Civiles y Políticos que también de cierta manera protege el tema al salud. Bueno, entonces hay un marco amplio, sí, sí lo existe y también lo va a existir a nivel latinoamericano. Pues, ¿no? A nivel latinoamericano, pues vamos a tener la Declaración Americana de los Derechos del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el pacto, que es el Pacto de San José, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, que es Belén do Pará. Tenemos la opinión consultiva número 24 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que son instrumentos que nos van ayudando a ir generando políticas que nos den una mayor garantía. Bueno, entonces, si lo bajamos ya a un marco normativo nacional, también nos vamos a encontrar legislación que va a proteger nuestros derechos, pues, ¿no? Si ustedes acá en México están buscando una legislación, ahorita solo tenemos estos protocolos, pues, ¿no? Pero si buscan una normativa o una ley que diga explícitamente las personas trans tienen derecho a que el IMSS les dé el tratamiento hormonal, a lo mejor tal cual no la vamos a encontrar, ¿no? Sin embargo, es bien importante ir conociendo todo el marco de derechos para ir hilando y entonces ir exigiendo el por qué sí tenemos derecho a que se nos dé nuestro tratamiento, pues, ¿no? Y por ejemplo, si nos vamos a un marco internacional, el derecho a la salud se basa en una serie de instrumentos jurídicos. Y de entrada, tenemos a la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué nos dice? Bueno, la salud es un estado completo de bienestar físico, mental, social y no meramente la ausencia de enfermedades o dolencias. Bueno, y eso, esto que nos está diciendo, pues es importante.
¿no? Porque a partir de aquí es como tenemos que empezar a ver cómo nos tienen que atender el salud, ¿no? Y vamos a tener la Declaración Universal de Derechos Humanos, su artículo 25, que nos establece que todas las personas tienen derecho a un nivel de vida adecuado. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su artículo 2, ¿no? Que reconoce el derecho de todas las personas al disfrute al más alto nivel posible. Y hay observaciones generales, número 14 también de los comités de derechos económicos, sociales y culturales, ¿no? Que también nos establecen las obligaciones que tienen los estados para garantizarnos el tema de salud, pues, ¿no? Y acá hay que observar que cuando decimos obligaciones, ¿sí? México cuando firma y ratifica derechos humanos establece obligaciones, o sea, no es le toca, le corresponde y tiene que hacerlo, pues, ¿no? Y México ha ratificado muchos tratados, entre ellos lo que acabamos ahorita, la lista que les coloqué ahí, pues, ¿no? Hay compromisos, por eso todo el marco se tiene que ajustar en materia de derechos humanos y nos tienen que proveer los mecanismos para si queremos presentar denuncias, ya sea de forma individual o de forma grupal, pues no, tiene que haber estos mecanismos, pues no. Lamentablemente sí hicieron una reforma a tema de ley de amparo y de alguna manera sí golpetea esta parte porque ya solo protege a la persona individual como tal, pues, ¿no? Y lo que es la ONU, pues nos dice que son los derechos humanos, esa garantía jurídica universal que protege a las personas o grupos de personas contra acciones y omisiones que interfieren con las libertades y los derechos fundamentales y la dignidad humana. Pues no, son esos derechos mínimos e indispensables que el Estado tiene que respetar y tiene que garantizar para que las personas podamos cumplir y generar nuestros proyectos de vida. ¿No? Entonces, estos derechos, pues México los ha firmado, pues, ¿no? Y a partir de allá nos da algunos principios, pues, ¿no? Como cuáles, pues la igualdad, la no discriminación, la libertad, la dignidad como personas, pues, ¿no? Y pues también para ello nos dice la Organización Mundial de la Salud que qué es este grado máximo de salud, pues nuestro derecho a la alimentación, derecho al agua, a la vivienda, a la educación, a la protección contra toda discriminación, laborales, cuestiones laborales, igualdad, trato digno, derecho al sexo, acceso a la información y a la participación. Bueno, entonces, estos son algunos de los derechos que se van involucrando, porque los derechos son, todos se interconectan, ¿no? Y me empiezan a violentar un derecho, en automático me van a ir violentando otros tantos, ¿no? Y un poco aquí traté de ponerles con respecto a, déjenme, voy a poner esto acá, con respecto a la protección a la salud, desde un marco internacional, desde un marco regional y desde un marco nacional, pues, ¿no? Por ejemplo, en la Declaración Universal de Derechos Humanos es todas las personas somos iguales ante la ley, ¿no? Y al ser iguales ante la ley, si las personas pueden ir a atenderse ciertos tratamientos a la salud, por su salud, a algún instituto mexicano de seguro social o un ISSSTE o cualquier hospital, las personas trans por temas de tratamientos hormonales igual tenemos derecho a que se les proporcione esta atención en el servicio público, ¿no? Tenemos el artículo 25, que todas las personas tienen derecho a un nivel adecuado que asegure, así como su familia, la salud y el bienestar. Pues, ¿no? Vamos a tener por acá algunas generales donde que condenan los actos de violencia y las violaciones de derechos humanos relacionadas, perpetuando contra individuos, ya sea causado por su orientación sexual o su identidad de género, ¿no? Estas son algunas opiniones o informes generales y los principios llevan carta, tanto en el 17 como en el 18, donde reconocen la orientación sexual e identidad de género, son esenciales para la dignidad humana y toda persona y no deben de ser motivo de discriminación o de abuso. Bueno, y el 17 marca el derecho al disfrute más alto nivel posible de la salud.
¿no? Y pues lo que ya habíamos leído con respecto al tema de la Organización Mundial de la Salud, en el que también nos habla y nos dice, pues, qué es la sexualidad como tal, ¿no? Y cómo tendríamos que entenderla, pues, ¿no? Si nos vamos ya al regional, pues el Consenso de Montevideo nos establece un apartado, el acceso universal a los servicios de salud sexual y salud reproductiva, la medida prioritaria número 36 que impulsa políticas que contribuyen a asegurar que las personas ejerzan sus derechos sexuales, la medida prioritaria número 34 donde incita a desarrollar políticas y programas que atienden a erradicar la discriminación basada por la orientación de la identidad de género en el ejercicio de sus derechos sexuales y su manifestación, la medida prioritaria número 37 que garantiza el acceso universal a los servicios de salud sexual y salud reproductiva de calidad, ¿no? Y si ya lo vamos aterrizando a nivel nacional, pues tenemos la ley federal para prevenir y eliminar la discriminación, que aquí que reconoce que la discriminación puede ser en función del sexo, del género o de la orientación o preferencias sexuales y lo define como toda distinción y exclusión, lo que ya vimos hace rato. Bueno, y ya lo tenemos ahí aterrizado. El artículo 9 de esta misma ley establece que se considera como discriminación el negar o condicionar los servicios de atención médica o impedir la participación de las decisiones sobre su tratamiento médico y terapéutico, ¿no? Vamos a tener también el protocolo, que ya lo revisamos, que es lo que dice. Hay, y el artículo primero constitucional y el artículo 4 constitucional, también con respecto a la no discriminación y el derecho al resarcimiento, ¿no? Entonces, el que conozcamos nuestro marco legal y que nuestra constitución, cómo podemos utilizarla para la garantía de nuestros derechos. Y el artículo primero constitucional, ¿no? Dice, todas las personas. ¿De qué van a gozar? Bueno, de los derechos humanos reconocidos de la Constitución y de todos los tratados internacionales en los que México es parte y siempre tiene que haber la garantía para su protección, ¿no? Y vamos a tener también el principio pro persona, que significa que se tiene que aplicar aquella legislación que más garantice el derecho a la persona. Por eso el que un Instituto Mexicano del Seguro Social, un IMSS o cualquier institución de salud pública nos diga es que no tengo el protocolo, es que no tengo la capacitación, eso no es motivo para que yo no reciba mi servicio, ¿no? Ahí estamos hablando que hay un tema de discriminación. Y por otro lado, el que sepamos que todas las autoridades en su ámbito de competencia tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Bueno, entonces si alguna institución me dice es que no tengo ese procedimiento, no tengo ese protocolo, bueno, qué bueno que ya se enteraron que no lo tienen, pero ahora pues, pónganme a hacerlo, ¿no? El que no lo tengan no significa que me tengan que negar a mí mi servicio, ¿no? Porque en la cláusula quinta de este mismo artículo dice que está prohibida la discriminación y nos da ahí un listado pequeño. Sin embargo, al final dice todo aquello que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular y menoscabar los derechos y libertades de los personas, ¿no? Pero aquí todavía se puede ampliar más el catálogo, ¿no? Y bueno, pero a veces es como, ¿y qué significa respetar, proteger o garantizar? ¿No? Bueno, cuando hablamos de qué es respetar, es abstenerse de interferir o limitar o violar directamente el disfrute de los derechos humanos. Pues, ¿no? El proteger, el que tienen que prevenir que terceros, ya sea otras personas, otros grupos, otros actores, interfieran o violen estos derechos estableciendo un marco normativo y mecanismos eficaces, ¿no? Aquí donde entran los procesos de queja, ¿no? El garantizar que tienen que adoptar medidas positivas y progresivas para asegurar la plena efectividad y disfrute de los derechos, ¿no? Y el promover, llevar a cabo acciones activas y deliberadas para fomentar el conocimiento, la educación, el respeto y la defensa de estos derechos, ¿no? Entonces, si bien el protocolo es un buen punto, pero al final no nos está garantizando por completo el acceso a la atención. Bueno, y bueno,
¿Por qué es importante también conocer sobre estos temas o qué tanto sé yo de estos temas? Pues no, mucho de esto ya no es algo que tengamos que descubrir. Afortunadamente, ya desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya nos han dado criterios, ya nos han estado estableciendo cómo interpretar las normativas, los principios, y a partir de ahí, y cuando nos dice, cuando hablamos de la dignidad de la persona, es la superioridad de la persona frente a las cosas, pues, ¿no? Es la paridad entre las personas, la individualidad del ser humano, su libertad y autodeterminación, la garantía de su existencia material mínima, pues, ¿no? Entonces, ya no es algo que tengamos que estar inventando, ¿no? Entonces, si no puedo acceder porque no he hecho mi reconocimiento legal, porque mi nombre no aparece o el género no está actualizado, ese tipo de situaciones o por ese tipo de situaciones que yo no pueda acceder, ya estamos hablando de un tema de discriminación, pues, ¿no? Y de repente nos lo pueden decir, es que es un requisito. Bueno, es que si tu requisito violenta mi derecho, ya estamos hablando de un acto de discriminación y ese requisito tiene que ser revisado, tiene que ser actualizado y tiene que ser cambiado, ¿no? Pues, otro requisito que no vaya a violentar mi derecho, bueno. Y también vamos a tener lo de la igualdad sustantiva, no discriminación y diversidad, que esto también ya hay un marco jurídico, principalmente desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero también vamos a tener a los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, el artículo cuarto constitucional y hay leyes secundarias, pues, ¿no? Que ya avalan este tipo de normativas, que no es otra cosa, la igualdad sustantiva y no discriminación, es que todas las personas podamos acceder realmente a nuestros derechos, ¿no? Que realmente podamos gozar de esos derechos, bueno. Entonces, este marco legal, bueno, es importante conocerlo, saber que existe para a partir de ahí poder generar la estrategia, dado caso de que me nieguen la atención. Lo ideal, pues es que exista una normativa, una norma de salud o que la norma general de salud explícitamente aparezcamos con todos estos atención médica de forma integral, desde la formación y capacitación a todo el personal de salud, sobre todo quien va a llevar nuestros tratamientos hormonales, quien va a llevar la atención a nuestra salud mental, quien va a llevar los temas que tienen que ver con cuestiones quirúrgicas y pues que todos los espacios realmente sean amigables. Pues, ¿no? En teoría, así debería de ser para todas las personas, ¿no? Entonces, eh, hasta aquí no sé si alguien tenga alguna duda o le sigo. Si quieran preguntar algo, porque luego viene esto, ¿no? De, pues sí, ¿ahora qué? ¿No? Ya me dijiste, ya me aventaste todo el choro. Ya tengo ahí todo el marco legal, pero ¿y cómo le hago? Pues, ¿no? Pues bueno, de entrada, conocer, conocer los protocolos. ¿No? Digo, es importante que como personas también vayamos teniendo esta capacidad de agencia de empezar a buscar la información, ¿no? Afortunadamente ahorita, y es cierto que tenemos una brecha digital, pero toda persona que tenga ahorita acceso a Internet, todo está ahí, pues, ¿no? Y este protocolo, ahí lo vamos a encontrar y que sepamos que es de observancia obligatoria. No es si quieren, no es qué te parece, no, es obligatorio, lo tienen que seguir. Es importante tener en cuenta puntos claves que habla de la no discriminación, pues, ¿no? O sea, que no pueden discriminarnos por nuestro tema de identidad, pues, ¿no? Que tienen que utilizar nuestro nombre social, nuestros pronombres y que nuestros datos tienen que ser confidenciales, pues, ¿no? No pueden estarlos divulgando, que tienen que utilizar un lenguaje apropiado, pues no, debe de haber consentimientos informados, o sea, me tienen que explicar a detalle qué es el procedimiento por el cual voy a pasar, de qué van los tratamientos, o sea, todo detallado para que uno ya pueda ir.
tomando sus decisiones. Tiene que haber ajustes razonables, pues, ¿no? Entendemos que va a haber necesidades tal vez muy, muy particulares y que a lo mejor el protocolo no se va a poder aplicar al pie de la letra y que van a tener que hacer algunos movimientos, pero bueno, estos cambios también tendrían que ser justificados, no es nomás así porque se me ocurrió, pues, ¿no? Y que tienen que capacitarse, tiene que haber una capacitación. Desgraciadamente, ahorita al servicio público y privado, la verdad estos temas no les interesan, ¿no? No les interesan, desgraciadamente no son obligatorios. Cada vez que hacen capacitación sobre esos temas es a ver si vienen, a ver si quieren, ya les mandamos la invitación. Desafortunadamente, así está ahorita el sistema, pues, ¿no? Pero ya el que tengamos este tipo de documentos, pues de este lado nos ayuda a exigir, ¿no? A que sí se hagan, pues, ¿no? En este otro protocolo es importante saber que es un instrumento rector a nivel nacional. El del IMSS aplica a todos los IMSS de todo México, pero solo IMSS. Este aplica todo el servicio de salud, ya sea público o privado, es a nivel nacional, pues no. Todo México, allá en cualquier rinconcito de allá de Quintana Roo y allá la otra puntita de allá de, 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 de- del otro lado, en el norte, pues no, entonces aplican en todos lados, son de aplicación general de observación obligatorias para todo el sistema de salud donde debe existir un reconocimiento de la identidad de género, o sea, tienen que respetar nuestra identidad de género, el uso de nombres y pronombres. Igual marca los consentimientos informados, la privacidad y confidencialidad, marca estas guías de atención, que son cuatro para hombres que tienen sexo con hombres, mujeres que tienen sexo con mujeres, poblaciones intersex, poblaciones trans. Habla que tiene que haber capacitación y sensibilización de todo el personal de salud en temas de género, de derechos humanos, de sexualidad, de igualdad, de no discriminación y que debe de existir un acceso universal, pues, ¿no? Y esto es importante irlo entendiendo. ¿Por qué? Creo que sí lo puse, porque tenemos diversos tipos de atención, pues, ¿no? Si yo vivo zona metropolitana de Guadalajara, aquí voy a tener acceso a la atención primaria, la atención secundaria y hasta el tercer nivel. Pero si vivo allá en Autlán, pues a lo mejor si tengo suerte, atención primaria, pues, ¿no? Y entonces ahí es donde se empieza a complejizar, bueno, porque yo como persona que vivo aquí en zona metropolitana de Guadalajara, puedo ir a la cliniquita y luego me dicen, vete aquí a la clínica 46 o a la 80, ahí están las especialidades porque son de segundo nivel, donde ya están las especialidades, el centro médico, ¿no? Pero si vivo allá en Lagos de Moreno, si vivo allá por allá en la puntita de Jalisco, pues a ver cómo llegas, ¿no? Entonces, ahí es donde se vienen estas problemáticas, pues, ¿no? Nuevamente, yo lo hablo de Jalisco, que es lo que es cómo tenemos el sistema de salud, ¿no? Tenemos un Secretaría de Salud Jalisco que tiene UPDs y que entonces tenemos nuestras clínicas. Para quienes no son derechohabientes, tenemos Hospital Soquipan, ahí pueden acudir y que ahí las personas ya hay un área de salud sexual donde se les da consulta con relación a estas temáticas. Tenemos un hospital de salud mental, lo están intentando, ahí van, falta, pero ahí van, pero ahí se pueden atender las personas en temas de salud mental y ya en otros temas. Bueno, también tenemos otros centros de salud descentralizados, como es el Hospital Civil, que eso depende más de la Universidad de Guadalajara, pero que también ahí la gente puede acceder a un servicio y consultas gratuitas. Pues, ¿no? Todavía no nos dan medicamentos, pero consultas ya se las dan, pues, ¿no? Pero estoy hablando zona metropolitana de Guadalajara. Cualquier otra persona que viva en Ocotlán, Atotonilco o a más de 3 horas de aquí, pues a ver cómo le hacen. Bueno, entonces tiene que haber este accesos universales donde se tiene que capacitar personal en diversas zonas
para que las personas puedan acudir a este tipo de revisiones o también habilitar temas de telemedicina, bueno, que son otras alternativas con las cuales las personas pueden acceder. Entonces, el que sepamos que hay diversos niveles de atención, que es el primario, que es ahí donde solamente va a estar el médico general, si tenemos suerte, si no es que está personal de enfermería solamente atendiendo la gripa y que el dolorcito de estómago, y hasta ahí. Pero ahí está el segundo nivel de atención, que es donde ya están las especialidades, pues, ¿no? Donde ya se supone que ya cuentan con especialistas. Y pues están el tercer nivel de atención, donde ya se manejan otro tipo de situaciones o hay una alta más complejidad. Y aquí ya hay más de especialidades, pues, ¿no? También temas de investigación y etc. Bueno, y bueno, ¿cómo lo solicito? Bueno, ya que sé, tengo que ir a mi clínica. Pues no, les digo, el ISSSTE no tiene como tal un protocolo, pero si tengo ISSSTE, debería de funcionar un poquito como el IMSS y puedo utilizar el protocolo de acceso a la atención médica sin discriminación para personas LGBT. Bueno, hay que ir a mi consulta. ¿Cómo sé si soy derechohabiente? Bueno, puedes ser derechohabiente o porque eres una persona trabajadora y tu patrón te da IMSS, esa es una, o porque eres una persona estudiante, escuela pública, y entonces la escuela pública es la que te da el IMSS, o porque tu mamá o tu papá te dan IMSS porque eres una persona estudiante y a lo mejor estás en una universidad privada y tienes menos de 25 años, ¿no? Y entonces tu mamá o tu papá te pueden dar IMSS. Esas son las maneras en que tú puedes tener acceso al Instituto Mexicano del Seguro Social, o eres una persona profesionista y tú vas y te pagas tu IMSS cada año, vas y pagas tu cuota, ¿no? Entonces, primero, pues, tengo que saber si soy derechohabiente. Si tengo de alguna de estas maneras, estoy en el IMSS. El ISSSTE es solo para personas trabajadoras del Estado. Entonces, si tú trabajas en el Estado o tu mamá o tu papá trabajan en el Estado y eres una persona estudiante y tienes menos de 25 años, te pueden inscribir en el IMSS, pues, ¿no? Y hay que ir a mi médico general. Ahí ¿va a haber un área específica para ver estos temas? No, médico general, ahí es donde yo tengo que ir a sacar mi consulta, ¿no? Si este médico general puede negarme, pues sí puede, no debe, pero sí puede, bueno. Si me lo niega, ahí es donde yo puedo presentar los protocolos. Ah, aquí están los protocolos. Si aún así me sigue negando mi atención, ya ahí proceden otros procesos jurídicos. Pueden ser jurisdiccionales o no jurisdiccionales. Y ahorita lo vemos si quiere, ¿no? Pero vamos a suponer que el médico general me dijo, va, te voy a dar tratamiento. A la falta de procedimientos y rutas claras, y si ustedes se leen ese protocolo, es un copy-paste del otro, del hecho, para acabarlo, este, no marca una ruta clara. Y entonces el médico te puede mandar a psicología, a psiquiatría, a ginecología o a endocrinología. ¿Y de qué depende a dónde te mande? Lo que sepa el médico general con respecto al tema. Así estamos, ¿no? Adelante. Bueno, en este caso hay muchos médicos en el Seguro Social porque conozco gente que ha tenido la intención de ir a solicitar su tratamiento de reemplazo al Seguro Social y les piden eh, que lleven, incluso algunos endocrinólogos privados, les piden que lleven un seguimiento psicológico o que necesitan una orden directamente de psiquiatría de ahí del Seguro Social, donde diga que tienen disforia de género, entonces pues tiene que ser obligatorio el tratamiento. Y si no, pues no se hace. O sea, si no, no se les brinda como que el tratamiento. ¿Qué se puede hacer como que en ese caso? Ok, mira, aquí habrá que evaluar varias situaciones y todo tiene que ser muy particular, ¿no? Un proveedor de salud, sí, tendrá que tener la capacidad, el entrenamiento para
desde que está teniendo tu primera atención contigo, poder justificar si por un tema de salud mental ajeno a temas de identidad necesitas salud mental. Pues no, porque los mismos principios de los protocolos nos dicen que bajo ninguna circunstancia nos pueden, soy trans, vete a psiquiatría, no, no puedes hacer eso, o sea, no lo puedes hacer, ¿no? Habrá que irnos a lo que nos dice la OMS, el tema de la despatologización, del tema, del tema con respecto a esto que fue el 18 de junio del 2018, en el que la Organización Mundial de la Salud reconoce que las personas trans por temas de identidad no hay nada que curarnos. Sin embargo, por la situación de las violencias, los contextos y porque somos personas, sí podemos llegar a necesitar temas de salud mental, pero por el mero hecho de nuestra identidad de género, no tienen por qué mandarnos a un proceso psicológico o psiquiátrico. Bueno, eh, ¿cuál es el problema que hoy existe? Que no existen rutas claras y estandarizadas. ¿En qué sentido? Al no existir una norma de salud, una guía, un procedimiento más claro, si un médico me dice, oye, necesito que vayas a psicología y que vayas a psiquiatría, poder argumentar, sí se puede, sí se podría, pero no es sencillo y va a ser emocionalmente pesado para una persona y alguien tiene que cubrir los costos, no que no sé quién vaya a ser. ¿Por qué? Porque entonces tendríamos que irnos a juicios de amparo, a denuncia, para poder argumentar el por qué me estás mandando a forzosamente, por qué me obligas a pasar por un proceso psicológico psiquiátrico. ¿No? Entonces, muchas personas que deciden, ay, bueno, ya voy a los procesos y vámonos. Bueno, ¿dónde sí se puede empezar a hacer situaciones? Bueno, si en estos especialistas empezamos a vivir tratos inadecuados, irrespetuosos, empieza a haber cuestionamiento de nuestra identidad, nos empiezan a alargar los tiempos y de repente ya llevamos ahí quién sabe cuánto tiempo y nomás no vemos fecha. Bueno, ese tipo de situaciones puede ser más sencillo evidenciar, pues, ¿no? Lo podemos hacer. Entonces, esas son las problemáticas por lo que ahora nos podemos llegar a enfrentar. Bueno, oye, vete a psicología o a psiquiatría y si aquí yo recibo una atención digna, de repente poder comprobar la discriminación pudiera llegar a ser complicado porque ellos van a decir, bueno, esto es parte de mi procedimiento y mi protocolo, estoy atendiendo. Pero aquí dice que no le tienes que, no, simplemente por un tema de salud mental lo estoy enviando. O sea, sí, puede llegar a ser complicado, ¿no? ¿Nos podemos ir a juicio de amparo? Sí. Sin embargo, habrá que revisar los tiempos que le va a invertir la persona y alguien va a tener que cubrir los costos del juicio de amparo, ¿no? Entonces, esas son las problemáticas y las situaciones por las que ahora nos enfrentamos. Bueno, entonces, el que existan estos procedimientos más claros, rutas, normas establecidas para que los proveedores de salud tengan más capacitación, más formación, entonces más experiencia en nuestros abordajes y que entonces solo bajo ciertas circunstancias a la recomendación el enviarnos a temas de salud mental, ¿no? No por un tema meramente por nuestra identidad, ¿no? Sin embargo, bueno, sí habrá situaciones en el que la persona requiera acudir a un tema de salud mental, ¿no? Pero sí, ese es un problema, ¿no? Que hay ahorita en el servicio de salud y eso no lo vamos a topar en todos lados, ¿no? Yo les aterrizo, por ejemplo, Jalisco. En nosotros en Jalisco tenemos el Instituto Jalisciense de Cirugía Reconstructiva. Ahorita actualmente, para poder ingresar a ese hospital, primero tienes que ser no derechohabiente, o sea, ni IMSS ni ISSSTE, ¿no? En segunda, si vas por un tema relacionado a estos tratamientos, sobre todo mastectomías, que es lo que está entrando ahorita, te obligan a tres requisitos: tratamiento hormonal,
cambio de nombre y género y que tengas carta de psiquiatra, ¿no? Son los prerequisitos. Hace población SNB, ya los dejaron fuera. Cualquier persona trans, hombre trans, que por salud, porque no le interese estar en tratamiento hormonal, ya quedó fuera, ¿no? Entonces, sin embargo, volvemos un poco al mismo. ¿Cómo se desatora esto? Quejas o procesos de juicio de amparo. Las quejas, pues le vas a invertir tiempo, todo el procedimiento es gratuito, pero en el tema de los juicios de amparo es el tiempo y pues alguien va a tener que cubrir los costos, ¿no? Entonces, son como que las situaciones a las que nos enfrentamos, ¿no? Y ahorita estamos hablando si tengo IMSS o ISSSTE, porque ya tengo ahí una clínica, un hospital, y porque están a nivel nacional. Habrá que hablar ahora de si no tengo seguridad social. Cada estado tiene su propia manera de proveer el sistema de salud. Entonces, habrá muchos estados tal vez muy parecidos a Jalisco, que luego las mayoría de las legislaciones, si se ponen a reglas, es un copy-paste, ¿eh? Un estado agarra lo del otro estado y vámonos. Entonces, puede ser muy parecido, pues, ¿no? Pero, por ejemplo, por ahora, Ciudad de México pues, tiene una clínica especializada para poblaciones trans. Nuevo León tiene otra. Creo que en Morelos también abrió otra, pero están en un punto. Y las personas que los quede cerca, pues qué bueno. Pero si estoy retirado de ese espacio, ya se me complica, ¿no? Adelante. Ah, siempre no. Vi por ahí una manita levantada. Bueno, No, creo entonces, que Ay, lo siento, no ah, hallaba cómo ah, prenderlos. dale, dale. Eh, Algo malo con la cuestión de las clínicas estas es que, por lo menos en Clínica Condesa de Ciudad de México, forzosamente tienes que ser residente de la Ciudad de México. O sea, no es como que alguien del Estado, creo que del Estado de México sí se puede, pero de otro lado no es como se puede decir de vez en cuando, porque sí tienes que estar ahí, no sé, a lo mejor en el de Monterrey. Y yo no ubico que aquí en la zona donde estamos, que es La Laguna, ¿no? Entre Durango y Coahuila, no ubico que haya nada similar. Entonces, por el lado público de no de Chayentes, realmente no hay nada. Sí, es complejo. Al menos yo ahí, ¿qué les puedo sugerir? Porque así se fue abriendo acá en Jalisco. Pues, ¿no? Detectamos estos hospitales de segundo nivel donde estaban las especialidades. Es ir a empezar a hacer incidencias. Bueno, o sea, no crean que el hospital se ocupan. Un día dijo el doctor, ay, qué buena onda, les vamos a... No, es porque nos metimos a hacer incidencia y empezar, oye, tienes que dar este tipo de servicio, tienes que darnos esto. Y también es verdad que hay personas guiadas que pueden estar allá adentro que también empiezan a jalar los temas, pues, ¿no? Entonces, nosotros como hospital se ocupan, gracias al protocolo de acceso a la atención médica sin discriminación, fue un elemento que ellos dijeron, sí, lo tenemos que hacer. Existían proveedores de salud médicos, allá, sobre todo el doctor Raúl Villarroel, muy amigable con poblaciones trans, en un cargo de una posición de decisión, dijo, vámonos, lo tomamos y lo aventamos, bueno, y así fue como se empezó a hacer que al menos Jalisco tuviera esta apertura. Entonces, en otros estados, tal vez ahí es donde hay que empezar a hacer eso. Yo sé que no es sencillo, no es fácil, que no todas las personas lo van a querer aventarse a hacerlo, pero si alguien es detectar estos centros, vámonos, empezar a hacer incidencia utilizando toda la normativa que tenemos. Bueno, entonces, por ahí en las redes hay un catálogo de todos los establecimientos de salud a nivel nacional, como puedan ir rastreando dónde está el mío, en qué estado queda el mío, y empezar a llegar y buscar y hacer incidencia y hacer las mesas de trabajo y empezar a movilizar, pues, ¿no? Es la manera en que va a ir entrando el tema, pues, ¿no? ¿Deberían atenderlos? Pues sí deberían, pero pues no tienen ni la capacitación ni la formación ni idea de cómo hacerlo, ¿no? Pero ya el que tengamos los protocolos y toda la normativa nos ayuda a ir empujando, a ir empujando, pues, ¿no? Entonces,
Pues ahora sí que habrá que ir viendo cada estado, qué es, cómo está el sistema de salud para empezar a acudir a esos espacios. Pues, ¿no? Esos espacios, les digo que en internet está todo. Ustedes ponen dónde tratamiento hormonal y luego el nombre de su estado o les da que hay algo público o les da incluso privados, bueno, o sea, en internet está todo, bueno, y ustedes pueden ir empezando a rastrear qué es lo que hay cerca, ¿no? Y justo por esta misma problemática y la misma necesidad de acercar y que las personas puedan acceder, por ejemplo, nosotros tenemos un programa que se llama Diversiclinic, ¿no? Que justo son estos directorios donde vamos refiriendo y canalizando a las personas y mucho de ello es a través de la telemedicina, pues, ¿no? Que se les da la atención. Sin embargo, en cada estado debería de empezar a existir estos centros de salud y tenemos ahí una controversia, pues, ¿no? Yo, por ejemplo, sí estoy de acuerdo que deba de haber algunos centros especializados en salud trans, pero que no sean los únicos espacios a los que yo tenga que ir, ¿no? Porque si aquí en Guadalajara tengo yo la clínica especializada en este tema, pues sí, pero y si vivo allá 3 horas, 5 horas, 6 horas de Guadalajara, pues me vas a hacer dar la vuelta hasta allá. Bueno, entonces, todos los centros de salud, todo proveedor de salud, este tipo de información y capacitación tendría que estarla recibiendo para poder atender a las personas que lleguen a solicitar sus servicios. Bueno, eh, hay avances, hay avances y, por ejemplo, por ahí hubo algunos criterios y algunas sentencias, la 2031, 40, eh, 433, 2131, 434 y 435, donde una persona trans presenta un amparo y donde la corte le dice al IMSS, sí, tienes la obligación de hacerlo. Así es tu obligación de proporcionarle tratamiento hormonal, gestiones quirúrgicas y toda la atención que la persona necesita con relación a la identidad, ¿no? Entonces, ya hay criterios. Lamentablemente, estos criterios pues solamente aplican a la persona que lo presentó. Yo no puedo llegar y, mira, aquí dice el amparo que consigue a la otra persona, ¿no? Entonces, incluso hay criterios por la misma corte y desde los tratados internacionales que habla que si la institución no te garantiza un resultado o un buen tratamiento, sobre todo en cirugías de confirmación sexogenérica que son muy especializantes, se las tiene que subsidiar con proveedores privados, ¿no? ¿Cuál es el asunto ahorita? Que hay que llevar juicios y hay que hacerlo jurisdiccional, ¿no? Y pues ahí es donde volvemos otra vez, porque alguien va a tener que pagar el proceso jurídico, ¿no? Que muchas veces no es tan económico, ¿no? Entonces, yo qué les sugiero, nosotros tenemos por ahí un formato base donde intentamos poner mucha de la fundamentación como para ayudarle de cierta manera, pero cada quien pueda hacer su estilo, pues, ¿no? Y es llegar con su médico general, presentar los protocolos y si con eso avanza, pues ya. Si no, hay que empezar a buscar al siguiente escalón, las direcciones, las jefaturas, donde a lo mejor habrá que presentar ahí ya las quejas, pues, ¿no? Habrá que presentar las quejas y aquí pueden usar los días una jurisdiccional y una no jurisdiccional. Cuando hablamos de la no jurisdiccional, aquí nos vamos a quejas, ya sea de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en el arbitraje médico, en la CONAPRED, en el mismo IMSS, debe de tener su módulo de queja, pues, ¿no? Entonces, para yo presentar esta queja, yo tengo que tener datos y tengo que tener una relatoría. Cuando fui, qué les dije, qué les presenté, qué fue lo que me dijo el personal de salud y cómo se llama el personal de salud. No, tenemos que poner el nombre del médico, médica, no podemos poner, es que el doctor del consultorio uno. Pues no,
tal persona con tal cédula profesional, o sea, habrá que hacer toda esa relatoría para poder presentar la queja, porque también tenemos un derecho que es el artículo 8 constitucional, que es el derecho de petición, ¿no? En el que entonces, ok, lo vamos a presentar por escrito para que ellos por escrito nos contesten por qué razón me está negando el servicio, pues, ¿no? Y también poder tener los fundamentos para poder entonces presentar la queja, ¿no? Por ejemplo, aquí en la Comisión Nacional del Arbitraje Médico, ¿no? Es una institución en el que podemos llegar a tener ciertas mediaciones, pues, ¿no? Tienen ciertos procesos para resolver la queja, pues, ¿no? Aquí yo me puedo quejar de cualquier prestador de servicio de salud, ya sea públicas o privados, ¿no? También privados. Pero, por ejemplo, el mismo IMSS tiene su propio sistema de recibimiento de quejas. Está la función pública, donde también podemos ahí presentar el tema de la queja, pues, ¿no? Y acá un poco lo que yo le decía, jurisdiccional, no jurisdiccional, quejas. La jurisdiccional, pues aquí ya nos vamos en este caso a los juzgados y tendría que ser juicio de amparo directo, pues, ¿no? Por el tema del violación a nuestro derecho de acceso a la salud, pues, ¿no? Que estos serían como que los mecanismos, pues, ¿no? Comisión Nacional de Derechos Humanos, queja administrativa, pues, ¿no? O los tribunales, y esto ya sería el juicio de amparo como tal, pues, ¿no? Eh, ¿Cuándo se conoce la queja? Bueno, si yo voy a un hospital o a un centro de salud regulado por el Estado, aplica la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Pero si voy a una institución regulada a nivel federal, UNISTE, aplica la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que es donde yo tendré que presentar la queja, ¿no? Y en esa queja yo tendré que establecer cuáles son las violaciones a derechos, pues, ¿no? El acceso a la salud, al libre desarrollo de mi personalidad, eh, trato a la dignidad de mi persona, etc, etc. Pues, ¿no? Entonces son como que habrá que ir redactando la queja de tal manera para que entonces pueda también proceder, pues, ¿no? Esta queja, ¿cómo lo pueden proceder? Porque la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues funciona, pero pueden hacerle línea. Hay una plataforma donde ahí se meten, generan un usuario, correo electrónico, contraseña, y ahí presentan, redactan su queja, pues, ¿no? Y dan datos de contacto y habrá que estar al pendiente y checando su correo porque luego les piden ratificar, ¿no? Y hay que, sí, todo esto que te dije, sí es cierto, quiero sumar esto más, ¿no? Entonces, en tema de derechos sí hay términos y si de repente les mandaron un correo y por ahí lo vieron al mes, pues adiós su queja ya está archivada, ¿no? Entonces, sí habrá que irle dando al seguimiento o de plano, habrá que ir directamente a Ciudad de México, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a hacer este procedimiento. Si el organismo fue estatal, pues esas son las comisiones estatales de derechos humanos de ahí de cada uno de sus estados. Bueno, entonces, hasta aquí no sé si tengan dudas, comentarios. También me interesa saber si era algo de lo que estaban buscando. Traté de abarcar la información para que conocieran los protocolos, los mecanismos y cómo solicitar el servicio. Les voy a dejar por aquí mis datos por si alguien necesita. Ahí me manda info. No sé si alguien quiera preguntar algo, tenga alguna duda.